Amigos, los saludo con el gusto de siempre y entre voces hoy estaremos platicando de integridad electoral. ¿Qué significa esto? Tener elecciones libres y justas, eso es integridad electoral. Pues para que se enteren, acompáñenos, bienvenidos. El concepto de integridad electoral es un enfoque reciente que se ha convertido en una herramienta analítica para evaluar la calidad de las democracias y supone dos vertientes. La primera radica en sus alcances, en donde se analizan todas las fases del ciclo electoral, y la segunda implica considerar este esquema como un postulado ético dirigido a los actores que participan en el proceso, ya que son quienes deben comportarse conforme a los valores y las normas que dan sustento a las elecciones democráticas. El concepto de integridad electoral surge en el 2012 y permite la solución pacífica de conflictos, el diálogo abierto, el debate y el intercambio de información entre los dirigentes y la ciudadanía. Son muchos los temas que se estudian para identificar un proceso verdaderamente democrático, como la forma, monto y fuentes de financiamiento, integración y actuación de los organismos electorales, protección y garantía de los derechos políticos, el papel de los medios de comunicación, el comportamiento de los partidos políticos, acceso a la justicia, así como el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. En 2010, en Estocolmo, Idea Internacional junto con la Fundación Kofi Annan convocó a un grupo de estadistas e intelectuales en política internacional para formar la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, que 2 años después presentó su informe titulado Profundizando la Democracia, una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo, en el que se identificaron varias causas de inestabilidad y violencia relacionadas con las elecciones y creó una lista de recomendaciones para atender estos problemas, entre ellas la de poner énfasis en el papel central de la integridad en el proceso electoral. Hoy, entre voces, hablaremos sobre la importancia de la integridad electoral. Bueno, le quiero dar la bienvenida a la doctora Irma Méndez de Hoyos, profesora investigadora de Flaxo, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Oye, y bueno, nosotros estamos muy tranquilos, pues ya sabes, no sé, dando por hecho que tenemos pues, procesos que son vigilados, transparentes, donde votamos, donde cualquier ciudadano pues, puede votar y ser votado, y llegas tú y nos dices, a ver, pónganse a pensar en la integridad electoral. A ver, cuéntanos, ¿por qué eres tan disruptiva? Bueno, lo que pasa es que la integridad electoral es una nueva perspectiva sobre las elecciones en el mundo. No es solamente, digamos, sobre México. En realidad lo que proponen es un conjunto de estándares mucho más elevados para garantizar que las elecciones sean lo que tienen que ser en una democracia. Es decir, que no solamente sean justas, sean libres, sean transparentes, sean competitivas, sino que además, digamos, cumplan con estándares que los países han voluntariamente aceptado impulsar, como la no discriminación por cuestión de género, racial, un combate directo a la corrupción, entre ello pues la compra de votos, el uso de recursos ilícitos. ¿De dónde nace, digamos, la idea de la integridad electoral? De la preocupación que hay en las democracias porque existe al mismo tiempo elecciones que sí cumplen con la ley, ¿no? Que son en ese sentido justas, ¿no? Transparentes, competitivas, pero al mismo tiempo hay malas prácticas. Al mismo tiempo hay compra de votos. Y entonces, de alguna manera, la idea de integridad electoral es, híjole, pues no solamente se tiene que cumplir con la ley, que es lo que de alguna manera refleja la idea de elecciones libres y justas, está en la ley. Hay sufragio universal, hay equidad política, pero ¿qué pasa en la realidad? Sí. Seguimos viendo que hay compra de votos, seguimos viendo que hay mucho uso de recursos públicos, seguimos viendo que hay incluso pues escándalos, ¿no? De la malversación de fondos, sí. y eso al mismo tiempo no le quita, digamos, erosiona la calidad de las elecciones, pero no le quita ese piso básico que es que, pues,
finalmente a través de las elecciones elegimos a nuestros gobernantes, elegimos a nuestros legisladores. Entonces, ¿cómo le haces para entender que a pesar de estas malas prácticas, sí sigue siendo, digamos, elecciones legítimas? Decías, pero que a nivel mundial, o sea, ¿cómo andamos? Mundial. ¿En todo el mundo andamos igual? En todo el mundo, no, bueno, de hecho, América Latina, pese a que somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Mexicanos y latinoamericanos, en realidad América Latina ocupa un muy buen lugar en el mundo después de las democracias más consolidadas en términos de integridad electoral. O sea, todo este trabajo que se ha hecho desde la transición a la democracia en América Latina y en México, pues ha dado resultados, ¿no? Pasamos de elecciones que eran bastante controladas por el gobierno. En muchos pasamos casos, del ratón loco y de cosas... Exacto, ¿no? Del carrusel. Sí, que tú nos recuerdas, ¿no? De del algunos relleno. investigadores, Claro. Crespo y otros más que se refieren a estos temas, ¿no? Totalmente, relleno de urnas, etcétera. De eso ya pasamos a elecciones que cumplen, digamos, con muchas de las características que tienen las elecciones en todo el mundo. Sí. Que se respeta, ¿no? El derecho a votar, que hay una ampliación, ¿no? Muy importante del sufragio, pero sobre todo que están organizadas de una manera muy profesional, muy transparente, y eso, digamos, la gran diferencia y el aporte, sí, ¿no? de la transición, pues ha sido tener órganos electorales. Espero que, digamos, no estemos ante la tentación de eliminar los dos órganos electorales autónomos. Nos costó muchísimo trabajo, muchas décadas, llegar a estos organismos que no dependen del gobierno, porque aquí no se trata de buenos y malos, se trata de que, digamos, los sistemas políticos llevan, digamos, a que quienes están en el poder, pues, de alguna manera intenten controlar las elecciones a través de las cuales, pues, o sea, pueden perder o pueden ganar. Entonces, esa es una tentación en el mundo. Entonces, ¿cuál es el papel de los soples, de estos organismos públicos locales electorales? A ver, yo creo que es doble, múltiple, pero digamos, yo lo resumiría en dos casos, en dos cosas, dos dimensiones. La primera es la técnica, ¿no? O sea, toda la dimensión técnica se refiere a cómo organizan las elecciones, cómo van, eligen, capacitan, se insaculan a los ciudadanos que van a estar como funcionarios de casilla, les dan capacitación, ven que la instalación de las casillas a donde vamos los ciudadanos a votar sean adecuadas, que no haya ningún tipo de sesgo partidista, etc. A los funcionarios, o sea, hay que capacitarlos con mucho tiempo de antelación, y después la papelería, pero al mismo tiempo corren las campañas. A ver, que todo eso funcione como relojito es un proceso que lleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo y mucho profesionalismo. O sea, requiere que la gente que lo haga de veras sea profesional en la materia, no solamente conozca la ley, sino que sepa, digamos, cómo hacerlo. Y en eso hemos avanzado de manera de verdad impresionante. O sea, si se echan un clavado a cómo eran las elecciones antes del 88, bueno, se van a dar cuenta de la gran diferencia. Antes ganaba nada más un solo partido, ¿no? Entonces, digo, muchos nos acordamos de eso. Exacto. Y los que no se acuerden, pues seguramente si leen un poquito van a saber cómo estaba la cosa. Claro, claro. Y hoy tenemos, la organización de las elecciones es importante. Entonces, y el gobierno decidía quién ganaba además, ¿no? O Sí. bueno, algunos instrumentos del gobierno. A ver, y había muchas formas de controlar. La primera, y yo creo que, o sea, nos remonta a esa gran diferencia entre las elecciones que son democráticas y las que no, es que en muchos sentidos le ponían una piedra en el camino a los opositores, ¿no? Entonces, aquellos candidatos de la oposición que eran como incómodos, pues mejor no los dejaban llegar a las elecciones, los detenían desde antes. Entonces, unas elecciones libres, limpias, son aquellas que tienen, digamos, en principio, que puedes elegir como ciudadano. Hay opciones que son reales, que son genuinas, y tu voto cuenta y cuenta bien. Ahora, ¿qué pasa con la integridad? La integridad electoral le pone un estándar más alto a las elecciones y le dice, a ver, no solamente tienes que garantizar eso, sufragio universal, equidad política, tienes que cumplir además con todos estos estándares que ya están a nivel mundial aceptados, incluso por los mismos países. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo se define la integridad electoral? Es aquellas elecciones
que cumplen con principios democráticos, sufragio efectivo, universal y además equidad política, pero además con estándares internacionales que se derivan de los convenios que hemos firmado como país democrático, en los que están la Declaración Universal de Derechos Humanos y además la Convención Internacional en contra de toda discriminación, el Código de Buenas Prácticas en materia electoral, el Código de Buenas Prácticas en materia de partidos políticos. Entonces lo que dice es, a ver, no solamente quiero eso, necesitas hacer que la ley sea efectiva y que las sanciones también. Oye, ¿cómo se empieza a estudiar todo esto? ¿Desde cuándo viene? Porque no es un asunto nuevo, nos decías al principio, ¿desde qué? ¿1995? ¿Más adelante? Nace propiamente como esta visión, digamos, que integra estándares internacionales desde 2012. En 2010 empiezan, digamos, los primeros estudios a plantear, a ver, oye, pero ¿por qué existen, no, elecciones que sí son democráticas, pero pues se da todo esto, ¿no? O sea, el dinero sucio, ¿no? Dinero de narcotráfico, compra de votos masiva, ¿no? Sesgos en los órganos electorales, pues como que algo no checa, ¿no? O sea, ¿son o no son democráticas, ¿no? Entonces, nace de una preocupación por tratar de reflejar estas dos cosas que al mismo tiempo pasan. Son elecciones democráticas, pero también hay malas prácticas. Y entonces podemos entender cómo la integridad electoral tiene este binomio. Integridad electoral y malas prácticas son dos cosas que están vinculadas. Cuando hay más integridad, hay menos malas prácticas. Cuando hay muchas malas prácticas, hay menos integridad. Y en la aportación, otra de las aportaciones, digamos, de esta perspectiva es que nos ayuda a entender que entre fraude y malas prácticas hay una diferencia. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, hay una diferencia. Y es importante conocerla. Pero las malas prácticas te llevan a que haya fraude, ¿no? No en todos los casos. Ese es el problema. O sea, una mala práctica es como un juego desleal. Es como estar en el filito de las reglas, en donde, digamos, simulo que las cumplo, pero no las cumplo, pero tampoco las violo. Y eso hace que podamos entender por qué la compra de votos, aunque se lleva a cabo, es tan difícil de sancionar. Porque siempre está, digamos, en la línea divisoria, que siempre es muy delgada, entre lo permitido y lo prohibido. ¿Y de quién es culpa? ¿De los partidos políticos? ¿De las autoridades que no sancionan? ¿O de quién es culpa? O de todos. ¿O de todos? Porque ¿Ciudadanos también? Ciudadanos también. O sea, ciudadanos en la medida en la que pues de alguna manera no hay ningún costo para ellos en participar en este tipo de prácticas, ¿no? Como la compra de votos, que hoy, digamos, en el mundo es una de las prácticas más extendidas, ¿no? Desafortunadamente, entre condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿no? Cultura política tampoco, ¿no? Muy bien asentada, ¿no? Democrática, pero sobre todo, digamos, la falta de sanciones efectivas es lo que permite, digamos, que haya alteración a la decisión electoral. Porque lo más preocupante de la compra de votos es, ante todo, que están influyendo en cómo vota la gente. O sea, no un ciudadano va y decide como él quiere, sino pues ahí hay un sesgo, ¿no? Hay una manipulación para que votes de tal o cual manera. ¿Te parece bien si regresamos con esto? Sí, claro que Muy sí. Muy bien, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más aquí Entre Voces. La invitación para que a través de las redes sociales se pongan en contacto con nosotros.
En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado. ¿Por qué las votaciones deben ser vigiladas por instituciones ajenas al gobierno? Porque muchas veces los votos son comprados y hay mucha inseguridad y corrupción. Para evitar el mal uso del poder. Para que no hagan alguna trampa y pues todo sea legal y respeten lo que estamos eligiendo. Para que haya pluralidad, para que haya democracia, la libertad del libre voto y del derecho. Para que no haya corrupción y no se alteren los resultados de las votaciones. Bueno, y queremos que se respete el voto, ¿no? Finalmente es lo que los ciudadanos estamos buscando, doctora, que se respete el voto y elegir de manera libre, que es lo que acabamos de escuchar. Sí, efectivamente. A ver, el piso de una democracia son unas elecciones en las que efectivamente haya respeto al voto, haya sufragio universal, haya equidad, y cuando digo equidad política quiere decir generar todas las condiciones para que los ciudadanos podamos elegir en libertad, y eso implica que no permitas que haya estos, digamos, compra de votos o coacción a través de los programas sociales, que es otro, digamos, de las malas prácticas más extendidas. Ahora, ¿por qué es importante? Y me gustaría mencionarlo porque como ciudadanos somos muy dados a pensar, ay, ¿por quién voto? El día de las elecciones ya cerca, en las campañas. Y parece que las elecciones, digamos, se terminan el día de la jornada electoral, sí. Llegas, votas y ya. Y después te encuentras con que los gobiernos pues no responden a tus expectativas, no solucionan los problemas públicos, no atienden la seguridad, no atienden la pobreza. Y entonces dices, a ver, es que yo estoy insatisfecha, pero hay una conexión, digamos, entre la integridad electoral y la satisfacción con la democracia. Entre más integridad electoral, lo que hemos encontrado en el mundo es que hay más satisfacción con cómo funciona la democracia. O sea, no solamente el apoyo en general a este régimen de libertades y derechos, sino que específicamente la idea de estoy satisfecha con la forma en la que funciona. Además, genera confianza en las instituciones, en el Ejecutivo, en el Congreso, en los diputados. Genera también o está vinculado a la obediencia a la ley. Y lo contrario, en los países en los que hay más malas prácticas, en los países en los que, digamos, hemos reportado que hay violación sistemática, ¿no?, a la decisión electoral a través de compra de votos, a través de estas malas prácticas que son, digamos, que están muy extendidas, hay poca satisfacción con la democracia, poca legitimidad de los gobiernos e incluso hay quien lo ha relacionado con la falta de desarrollo económico, porque finalmente las malas prácticas expresan también una baja desconfianza en las autoridades. ¿Quiénes ejercen las malas prácticas? Perdón que te interrumpa. A ver, en todo el mundo, y particularmente en México, lo hemos mostrado, todos los partidos. Desafortunadamente está instalado como parte de las estrategias de campaña. Es decir, ya no es solamente un partido, son prácticamente todos los partidos, chicos, grandes, medianos. O sea, aunque algunos se pronuncien porque ellos son los más decentes y demás, no es cierto. No es cierto. Después, la pluralidad nos ha llevado a que pues haya gobiernos de todos los partidos, ¿no? Que sin duda, ¿no?, la fortaleza de una democracia, ¿no?, habla de su pluralidad, descansa en gran medida en esta pluralidad. Bueno, pues hoy tenemos gobiernos prácticamente de todos los partidos, particularmente los medianos. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos tienen siempre pues la tentación de utilizar los programas sociales a su favor, ¿no? Entonces, hay de hecho un debate en el mundo, no solamente aquí, hay un debate en el mundo respecto de la naturaleza de la política social y de los programas sociales y de cómo en algún sentido pues sí alteran, ¿no? O sea, un elector que recibe un beneficio a través de un programa social, ¿consideras que es extorsionado? No es extorsionado. Creo que genera condiciones muy favorables hacia el gobierno. A ver, ¿Lealtad?
¿Lealtad del electorado? Una especie de lealtad. Y sobre todo, en todos los estudios de conducta electoral, lo que hemos encontrado en por qué la gente vota como vota, es que hay un sentimiento de reciprocidad. O sea, cuando alguien recibe, digamos, algo, piensa que lo mínimo que puede hacer es ser recíproco. Sí. Pero aquí hay un corte. ¿Qué pasa, digamos, en las democracias más consolidadas? Los programas sociales no están, digamos, no dependen de que el gobierno decida o no darles, ¿no? No es porque vayan, digamos, a ser padrones cada vez que... Lo que hacen, básicamente, es que tienen derechos, o sea, reconocen derechos. Es pasar de programas sociales a derechos sociales. Sí. Entonces, independientemente de quien llegue al poder, si yo tengo el derecho... Digamos, o sea, no importa si es el partido A, B o el C. Y creo que es el camino, digamos, hacia donde tendremos que transitar. Pasar, digamos, de programas sociales grandes, chicos, medianos, ¿no? Buenos, malos, regulares, a derechos sociales. Porque eso es lo que permite que el electorado tenga mucha más confianza en decidir si premia o castiga. Desde esta perspectiva de integridad electoral y de calidad de la democracia, las elecciones son un proceso de rendición de cuentas. O sea, es el momento en el que hacemos un corte de caja, volteas atrás y dices, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Qué me dijo que iba a hacer? ¿Y qué cumplió? Y si no cumplió, castigo. Y si cumplió, premio, dándole otra vez mi voto a ese partido, ¿no? Entonces, y en aquellos casos en los que hay reelección, que en nuestro país empieza a haber reelección legislativa y entonces va a ser súper importante hacer, digamos, un corte de caja y decir, a ver, llegaste, me prometiste, pero no es lo que dijiste. está pasando ahora, que es el voto de castigo, lo que ha movido a los electores, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, estos hartazgos. Sí. Sí, pero creo que tendría que estar mucho mejor documentado y sobre todo que sirva, digamos, que sirva para lo que tiene que servir, que es a quien yo castigo, bueno, a ver, se pone las pilas, revisa qué hizo mal, reconoce, digamos, digamos sus déficits, ¿no? En materia de organización, de selección de candidatos, de campaña, etcétera, y se prepara, digamos, del lado de la oposición para hacer su trabajo, que es, digamos, otra de las cosas que creo que es importante reconocer. En materia de integridad electoral es importante contar con una oposición fuerte, sólida, porque de hecho forma... O sea, eso no hace daño, tener una oposición fuerte no hace daño. Al revés. A ver, yo te voy a decir, como ciudadano, la mejor garantía de que una democracia funcione es a través de los controles. Y son controles institucionales, controles políticos, controles sociales. ¿Qué nos falta en México? Nos falta avanzar años luz en control social, ¿no? O sea, tratar de a través de organizaciones ciudadanas, tratar de controlar mejor a las instituciones públicas y a los partidos y a los políticos. Y de parte de las instituciones, digamos, transversales, las instituciones públicas, los congresos locales, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los órganos autónomos, hacerle, digamos, y los partidos políticos de oposición, sobre todo porque ellos tienen una posición privilegiada, tratar de controlar la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que sea más eficiente, para que rinda mejores frutos respecto de los problemas públicos. Es básicamente las garantías que la democracia como sistema político nos da para lograr que vivamos mejor. Así de simple. Entonces, a ver, yo como ciudadano lo que tengo que pensar es, híjole, entre más fuertes sean los partidos de oposición, pueden tener un mejor trabajo y más profesional para lograr una mejor toma de decisiones, para contribuir a que las decisiones públicas sean efectivamente, estén basadas en evidencia y sean mejores, logren solucionar problemas públicos. ¿Cómo nos va en México en materia precisamente de integridad electoral? ¿Estamos bien calificados? ¿Ahí la llevamos? ¿Estamos mal? A ver, yo creo que vamos bien. Hemos ido, digamos, en este camino, aunque debo reconocer que las mediciones de integridad electoral muestran que hemos descendido. Desafortunadamente, en 2012
digamos, dimos un salto muy importante en términos de integridad. Las mediciones en una escala de 0 a 100 nos colocaron en 68%, es decir, 68% de integridad electoral, ¿no? En todo el ciclo electoral. Una de las características de esta perspectiva es que no solamente es aplicable para democracias consolidadas, sino también para democracias en vías, digamos, de desarrollo o democracias jóvenes como la nuestra, sino que aplica también a lo largo de todo el ciclo electoral. La integridad tiene que preservarse en las campañas, en los medios de comunicación, en el registro de partidos, en el registro de candidatos, en el proceso de votación, en el proceso de organización, a lo largo de un ciclo que cumple con 11 etapas. Entonces, la idea de la integridad electoral es que te dé una idea, digamos, del todo, pero además de las partes. ¿Cómo estamos en México? En el 2012 logramos un 68%, pero después en las elecciones del 2015 caímos casi 10 puntos, ¿no? Y nos fuimos a 57. Hay muchas razones. Sí. Después, si quieres, las platicamos. Para 2018 dimos un salto otra vez a 60.5. Entonces, creo, digamos, que hemos estado en un terreno en el que hemos avanzado de manera importante. Hay una plataforma institucional, andamiaje muy importante, pero creo, digamos, los mayores déficits están sin duda en las malas prácticas electorales, en que no hemos sido capaces de controlar el dinero, el dinero no lícito que entra a las campañas y que está ahí. Pero tenemos leyes, ¿no? Tenemos un montón de reformas electorales, está todo tan supervisado, está fiscalizado todo, además en tiempo real, ¿no? Que es lo que una tarea muy ardua del Instituto Nacional Electoral, este tema de la fiscalización. ¿Nos permites quedarnos con ese punto? Y de regreso lo abordamos. Tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos con este y otros puntos para que usted se quede con nosotros. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto. ¿Por qué las votaciones deben ser vigiladas por instituciones ajenas al gobierno? De manera definitiva, no puedes ser juez y parte, o sea, tienes que tener autonomía para poder tener resoluciones que no estén afectadas de beneficiar o perjudicar el interés del gobierno, ¿no? Transparencia y obviamente credibilidad frente al gobierno. Porque eso garantiza la democracia. El que sean instituciones ajenas al gobierno permite que las elecciones sean verdaderas, que no haya intereses comprados o manipulados por los que ya están en el poder. Pues para que no haya corrupción entre el mismo candidatos, ¿no? Para los mismos candidatos. Pues ahí la fuerza y el valor de las opiniones, ¿no? La gente muy consciente diciendo, a ver, no queremos que el gobierno tenga en las manos las elecciones. Por eso la importancia de que haya órganos autónomos, que tú ya nos hablabas de esto hace unos minutos.
Claro. Pero además, fíjate que pasando, digamos, a qué aporta o de qué depende la integridad electoral, lo que hemos encontrado en los estudios para México es que, ante todo, la integridad electoral en México a nivel subnacional, eso sí, es decir, en todos los estados, depende de los órganos electorales, de la imparcialidad y profesionalismo y transparencia que tengan estos órganos. Entonces, no es materia menor. O sea, aunque yo sé que en general los ciudadanos es algo como muy ajeno. Sí. ¿No? Pero bueno, quienes nos acompañan en esta ocasión dicen, a ver, es que hay que defenderlos, sí, claro, ¿no? Y reconocen el valor de estos órganos y de la transparencia y de lo que nos aportan. Totalmente. A ver, mejoras, por supuesto que hay muchas y las podemos, digamos, enlistar, pero su desaparición sería peligrosa para la democracia y para las elecciones. Y fíjate que esta perspectiva de integridad y del ciclo electoral nos permite además tener muy claro en dónde estamos muy bien y hemos avanzado y en dónde hay todavía problemas. Nos hablabas de 11 etapas, ¿no? Sí, 11 etapas. A ver, de esas 11 etapas hay 3 críticas. La primera, y en donde estamos realmente, digamos, en niveles del 25 o 30%, es decir, de esta escala de 0 a 100, en donde estamos auténticamente reprobados, es en el financiamiento de campañas. Porque, y tú lo mencionabas, Lupita, están las leyes, están los órganos electorales, sí, pero no son los únicos actores que intervienen en las elecciones. Porque para mí hay piso parejo, ¿no? O sea, depende de cada resultado electoral, pues te distribuyen el recurso, las prerrogativas, digamos. Exacto, tienen acceso al financiamiento público, pero el problema, digamos, no está en el dinero que está muy regulado, está en el dinero que llega a las elecciones que no se percibe, que no se registra, que los partidos no reciben y por tanto no tienen... O sea, ellos reciben 100 y siempre dan cuentas de 100, es increíble. O sea, uno ve las cuentas que le dan al INE y dice, no, bueno, estos son... O a los institutos electorales, a los soples, y dices, son magos, ¿me entiendes? Porque reciben 99 y ponen todas las facturas para que den 99.0. Pero ¿qué pasa con el dinero que no se registra? La fiscalización está muy centrada en los gastos, pero no en los ingresos. Entonces, ese ingreso que reciben en efectivo, tras bambalinas, en los maletines, pues no lo registran. Y por tanto, evidentemente no tienen que rendir cuentas de ello. Y entonces, como no estamos... Pero sigue pasando a pesar de que está todo tan rigurosamente establecido, determinado en la ley, hasta puedes perder el registro. Claro, ¿no? Claro, por supuesto, pero creo que es una materia en la que tenemos que dar una discusión amplia. Yo, en lo personal, creo que hay que volver a repensar la idea de que solamente el dinero público, ¿no? O mayoritariamente sea el que reciben los partidos. ¿Por qué? Porque finalmente las elecciones son un proceso a través del cual elegimos gobiernos y los gobiernos pues, van a gobernar con todo lo que tienen, pero además con eso, con principios, con una perspectiva de lo que tiene que hacer el Estado y el mercado, de lo que los actores sociales, los actores privados, y pues entonces hay muchos intereses. En todas las democracias, las empresas, los gobiernos locales, las organizaciones intentan influir en los candidatos. Pero además está permitido, ¿no? Que haya una parte del financiamiento, está aceptado que sea privado. Aquí lo tenemos muy topado. O sea, tienen la posibilidad, digamos, por ley, de abonar muy poquito. Pero además, eso tiene un efecto perverso porque los partidos, como viven en... ¿Qué te digo? O sea, yo tengo un estudio en donde muestra cómo los partidos, digamos, que menos dependen del financiamiento público es porque el 90% de su gasto es financiamiento público y solamente el 10% privado. Los partidos medianos y chiquitos son el 99%. O sea, los que le batallan para tener dinero. Dependen 99% de su financiamiento es público. ¿Qué quiere decir? Bueno, no nos oyen ni nos ven, pero tampoco nos necesitan. Bueno, entonces, ¿por qué nos admiramos de que no
haya una relación, digamos, de mayor confianza entre ciudadanos y partidos. Sí. Pues es que si no nos necesitan porque reciben, ¿no?, caudales de dinero, no solamente para hacer las campañas, sino además... Oye, y además no solo de empresas, sino de otros... Claro, de otros actores, ¿no? ¿no? Que lo hacen hasta peligroso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las etapas más críticas? Financiamiento de campaña, hay mucho trabajo que hacer. Otro de los puntos críticos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, una de las cosas que se mide es la integridad de estos medios de comunicación. Quiere decir qué tanto efectivamente no están sesgados, Sí, no tan pero ahí inclinados. pero ahí, por ejemplo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la difusión de este tipo de información. Pero aparte está la spotización, es decir, todos tienen piso parejo, ¿no? Hay un número de spots, digo, de millones de spots donde la gente escucha de manera reiterada los mensajes de todos los partidos políticos. Claro, pero, y mira, hay un gran debate de qué tanto influyen, qué tanto no influyen. Los estudios, ¿no?, lo que muestran es que normalmente la gente tiende a ver los programas que están, digamos, con los que acuerda o hay un acuerdo entre su postura y la postura del medio, ¿no? Es decir, leemos los periódicos que fortalecen la visión que ya tenemos. Vemos las noticias o los noticiarios que de alguna manera tienden más a compartir nuestra propia visión, o sea, fortalecemos nuestras visiones. Pero sin duda tienen una importancia fundamental en el tipo de información que finalmente logran dar o no dar, o los sesgos. Bueno, lo quieren regular, ¿no? Ahí ya estaba la propuesta de regular los medios de comunicación. Sí, creo que eso podría ser súper peligroso. Muy mal, ¿no? Pero lo otro también, es decir, no sancionar cuando hay, digamos, sesgos claros. Y finalmente hay una etapa que es la de los resultados electorales. Y que lo quiero mencionar porque contrasta mucho con otra de las etapas que se ven en la integridad electoral, que es el conteo de votos. En conteo de votos tenemos 80% de integridad. Eso quiere decir... Los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos en México hacen bien su trabajo. Hacen bien su trabajo y la gente confía en ellos. Es decir, no le cabe la menor duda al ciudadano de que va y el que gana es el que obtiene más votos. El ciudadano mexicano es súper honesto y comprometido en el tema electoral. En esa tarea, en la tarea como funcionario de casilla. Están muy vigilados, eso es cierto, pero lo que quiere decir es, o sea, hemos logrado hacer de esa maquinaria, ¿no?, de las casillas, digamos, funcionan y funcionan muy bien. El problema no es que se cuenten bien los votos, el problema es cómo llegan los votos, ¿no? Y entonces, en la etapa de resultados electorales, una de las preguntas, pues es, o sea, ¿qué tan limpias son las elecciones? O sea, no si se cuentan bien los votos o no, sino que si hay aceptación o no de los resultados. Y después, ¿por qué no hay aceptación de los resultados? Y uno de los problemas que tenemos en México es que con todo y todo, las reformas que tenemos, etcétera... Nadie acepta los resultados. Nadie acepta los resultados. Si les son desfavorables. Si les son desfavorables, pero en general siempre hay muchas críticas. Y ahí están los programas sociales, ahí está la compra de votos, ¿no? La manipulación, digamos, que tratan de ejercer en ciertos ámbitos. Entonces, creo que tenemos tareas pendientes. Y una de ellas es tratar de mejorar, digamos, en este ciclo electoral, aquellas etapas, digamos, que están, digamos, todavía problemáticas, son todavía problemáticas, que tienen déficits, y aquellas que ya están bien, ya no moverles. Me preocupa pensar que viene una reforma electoral, que ya está anunciada, y que vamos a empezar a darle vuelta a algo que tenemos honestamente tan bien trabajado, ¿no? Yo creo que la transición más importante hacia la integridad electoral tiene que ver con género, tiene que ver con discriminación racial, tiene que ver con financiamiento, evidentemente, porque tenemos que bajarle al financiamiento público, abrir, pero regulado, el financiamiento privado. Y hay una parte en la que poco se ha trabajado que tiene que ver con la profesionalización de los partidos políticos. Porque son muy buenos organizando campañas y haciendo campaña, pero cuando llegan al gobierno, gobiernan con lo mismo que había.
ocurrencias, sus plataformas electorales son totalmente deficientes, de tal manera que cuando llegan al poder, pues, lo que tienen no es un diagnóstico sólido sobre los problemas locales, sobre los problemas municipales, incluso distritales. Llegan, digamos, con estas ideas generales que no permiten, digamos, que podamos avanzar en la solución. Y ahí es donde el ciudadano se decepciona, ¿no? Totalmente. Que es lo que nos platicabas desde el principio. ¿No? Y entonces también hay un vínculo que pues es que compran el voto y entonces pues, o sea, obviamente que no tienen ningún incentivo para hacer buenos gobiernos, porque ya saben que en las siguientes elecciones no pasa nada, no pasa nada. Vuelven a comprar el voto y vuelven a ganar, exacto. No entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper. Tienen muchos incentivos para no hacer nada. Exacto. Ahora, otro de los asuntos que se han hecho, esta percepción, ¿cómo estamos en los estados? Tú hablabas en un estudio que revisé de lo que ocurre en Durango, de lo que ocurre en Querétaro, a diferencia de otras entidades como Zacatecas o Chiapas. ¿Te parece bien si lo abordamos después de esta pausa? Sí, claro que Muchas gracias. Vamos a unos mensajes y continuamos. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto. ¿Por qué las votaciones deben ser vigiladas por instituciones ajenas al gobierno? Porque es la seguridad que tenemos los ciudadanos de saber que contamos con alguien que no es, que es ajeno a cualquiera de los partidos o de las gentes que están contendiendo. Para que no haya ningún tipo de trampa y se respete lo que los mexicanos realmente quieren. Porque muchas veces dentro del gobierno existe corrupción, desafortunadamente. Para que no haya corrupción, compra de votos y exigir que se llevan las cosas en una forma honesta y adecuada. Gracias a todos ustedes por participar con nosotros con sus opiniones y su voz. Y bueno, doctora, nos quedamos con este tema de los ejemplos en diferentes partes de la República Mexicana. Tú hablas de cómo se ha hecho este estudio, este análisis, que ha sido pues muy valioso, muy contundente, con muchos especialistas. ¿Por qué si tenemos las mismas reglas en todo el país en materia electoral, algunos salen muy bien evaluados y otros no tanto? Bueno, muy mal evaluados, diría yo. Hay unos muy mal evaluados. Desafortunadamente, en las mediciones que tenemos de 15, 16, 17, o sea, procesos electorales locales, y 18, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, siempre están, digamos, hasta abajo, ¿no? En esta escala de 0 a 100 en el índice de percepción de integridad electoral. Este es resultado de una encuesta de expertos que se realiza primero a nivel mundial. Esa la organiza directamente el proyecto de integridad electoral que está situado en Sydney y en Harvard.
En el caso mexicano, de la medición de la integridad electoral en los estados, lo tenemos en Flaxo. Yo lo coordino junto con el otro colega, el doctor Nicolás Loza, y somos quienes organizamos la medición de integridad electoral. Y tenemos, digamos, estos registros de cómo hay estados que siempre están hasta abajo, mientras que, digamos, en los primeros lugares han ido, digamos, variando. Por ejemplo, Querétaro es uno de los estados que ha hecho un súper trabajo, ¿no?, en materia de integridad electoral. Incluso podemos ver cómo las elecciones federales y las elecciones locales, ambas, digamos, están muy bien valoradas, ¿no? Las elecciones locales las organizan de tal manera que hay un reconocimiento muy pleno, digamos, a la independencia, a la imparcialidad que tiene el órgano electoral, incluso las campañas. Entonces, por ejemplo, para este periodo de 15-17, Durango, Querétaro, estuvieron en el primer lugar. Y digamos, alrededor de la media, entre 50, ¿no?, 52, 53, han estado, por ejemplo, el Estado de México. En esta última medición que hicimos del 2018, bueno, tuvimos estados que, digamos, que descendieron, pero una parte importante, digamos, por lo menos un tercio de las entidades subieron en el tema de integridad electoral. Y creo que de alguna manera eso también nos habla de quienes las organizan. Sigue habiendo, digamos, un número importante de denuncias, ¿no?, de compra de votos y de coacción del voto, uso de financiamiento ilícito. Particularmente registramos algo tremendamente preocupante, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones. También lo tenemos medido, y yo invito a todo tu público, a los interesados, que se metan, digamos, a la página de Flaxo. En Flaxo ya tenemos un link directo a lo que son las encuestas, y pueden ver, nosotros tratamos de detectar en qué medida el crimen organizado influía en la selección de candidatos, en el financiamiento, en la decisión, ¿no?, qué tanto. Y lo que registramos del 15 al 18 es que el crimen organizado pasó de financiar las campañas de un partido a empezar a financiar campañas de varios partidos, y ya en las últimas elecciones 16, 17 y 18 a meterse en la selección de candidatos, ¿no? Sí. Oye, y tan grave fue el tema que no nada más se metían con dinero, sino que si no les gustaba tal candidato, pues lo matan y ya, ¿no? Sí. Y eligen a otro. Sí. O directamente llegan y dicen, tú no vas. Sí. Oye, pero es que ya mi partido, tú no vas. Y entonces es preocupante porque, bueno, o sea, eso pone ahí sí una erosión absoluta, porque entonces quiere decir que el crimen organizado en muchos estados ha estado influyendo en quiénes son los candidatos, y tienen candidatos en todos los partidos. Entonces, creo... Pero eso es lo que revisó Eso es lo que encontramos. Eso es lo que encontramos. Que además, mientras que en 2015 el crimen organizado estaba la influencia del crimen organizado estaba muy focalizada en ciertos estados, a tener una presencia, digamos, en muchos estados, más de la mitad. Entonces, a ver, creo que tenemos focos rojos, sí. Porque no podemos permitir las elecciones, si bien, digamos, el ideal es que dejen de ser problemáticas y no tengan estas malas prácticas. Lo cierto es que en todo el mundo, digamos, las elecciones democráticas, por más buena regulación, etcétera, siempre, digamos, están estas malas prácticas presentes. Ahora, ¿cómo puedes desincentivarlas? Pues elevando el costo de las mismas, ¿no? Si yo elevo el costo de comprar votos, no esperando a ver si influyeron o no en el voto de los ciudadanos, sino juzgando, digamos, desde los principios democráticos, que tiene que ver con una violación a un principio democrático y a una ley. Bueno, pues no importa a una norma, no importa si influyó o no influyó. Compraste votos. Sí. Punto. Pero sí se puede hacer, porque seguimos viendo algunos gobiernos que siguen metiendo la mano, ¿no? En el caso mexicano, la ley... Y ha habido denuncias, ¿no? En el caso mexicano, la Ley General de Delitos Electorales es un instrumento muy débil para castigar las malas prácticas. Prácticamente yo lo que te podría decir es, no es
digamos, un instrumento que haga efectivos los castigos y las sanciones. Y ese es, como la impunidad misma, ¿no? Es pues la madre de todos los problemas. Sí. Porque si comprar el voto no tiene ninguna consecuencia, pues lo compro. Pues lo compras, claro, pues lo compro. Claro, tienen muchos incentivos para ello. Sí, Irma, tenemos un minuto. Para, ¿con qué nos quedamos? ¿Para qué dirías que ha servido todo este estudio, todo este análisis, pues esta encuesta de percepción de la integridad electoral? Yo creo que para darnos cuenta que si bien nuestras elecciones son democráticas, todavía hay un trecho muy importante para que contribuyan a lo que tienen que contribuir las elecciones en una democracia, que es para que tengamos mucho mejores gobiernos que puedan hacer un trabajo para el bienestar de la sociedad. Las elecciones son un proceso de rendición de cuentas, castigamos o premiamos, y ese tiene que ser el eje de nuestra reflexión. Entre más íntegras, más limpias, más transparentes y en donde haya menos prácticas, vamos a tener mayor posibilidad de que elijamos gobiernos que cumplan con su trabajo. ¿Cuál es el papel de la sociedad, de la ciudadanía? Sobre todo porque nos dices que quienes son los más mal portados aquí son los propios partidos políticos. Yo creo que tenemos que exigirle a los partidos políticos a dar, digamos, ese salto triple mortal que tienen que hacer para transitar a partidos más programáticos y menos clientelares, partidos que efectivamente le apuestan a fortalecer a la ciudadanía y no, digamos, a comprar su voluntad a la hora de las elecciones. Tienen que aprender a gobernar y a gobernar mejor, y a la ciudadanía a exigir, exigir y exigir. Muy bien, pues doctora, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a Voces en 60 segundos. Investigadores de Mendoza, Argentina, desarrollaron eFiscal, una aplicación para que fiscales de partidos puedan ingresar los resultados de las mesas y así agilizar, transparentar y democratizar el escrutinio provisorio. Facebook endurece sus reglas para emitir publicidad política y ahora exigirá más información sobre los anunciantes de mensajes políticos durante las elecciones en Estados Unidos de 2020, con el objetivo de evitar mensajes engañosos o manipuladores. Cuidado, estás exponiendo tu privacidad con FaceApp al hacerte selfies como anciano, ya que según artículos, la app cuenta con una política de privacidad bastante ambigua que no se actualiza desde enero de 2017. Facebook te dejará ver lo que otras apps recolectan de ti. Esto a través de una nueva herramienta llamada Actividad fuera de Facebook, que te permitirá ver qué datos recolectaron de ti las apps que tienes vinculadas a la red social. Y ya que hablamos de Facebook, visita nuestra página y conoce más sobre las actividades y eventos que realiza el IEM. Encuéntranos como IEM Oficial y síguenos. Pues ahí nuestras voces en 60 segundos. En nombre de todo este gran equipo agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan una muy buena noche, extraordinaria semana hasta que empezamos juntos. Que la pasen todos muy bien.